¿Es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Cuanta más gente mejora su vida, tu vida mejora más. ¿Quieres ver cómo? Cuando el gobierno financia al productor del campo, la vida de don Joel Duvergé mejora, porque con apoyo él puede mejorar sus ingresos, comprar equipo y hasta dar trabajo a más personas. Con más equipos y más gente trabajando, se producen más alimentos. Y cuando la producción de alimentos crece, se combate el alza de precios en el mercado. Así, la vida de más y más personas mejora. Y cuanta más gente mejora su vida, más mejora la tuya. Hasta el 2020, ampliaremos el acceso al crédito al campo a 70,000 millones de pesos e invertiremos 15,000 millones en el desarrollo de nuevas tecnologías. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Bien, amigos, contamos de nuevo con la presencia de un apreciado profesional de las ciencias sociales y también un programador del desarrollo reconocido, pero al mismo tiempo senador de la República, por la provincia de Azua. Se trata de Rafael Calderón. Y contamos también con don Héctor Tineo, que se incorporó. Usted sabe una cosa, que le vamos a dar a usted el privilegio de hacer la primera pregunta y de terminar con la presentación. Sí. De las personas que se presentaron como aspirantes a la Junta Central Electoral, que perdieron su tiempo, porque eso se decidiría en otra sala. Sin embargo, ese es el espacio que establece la Constitución de la República. De esto, ¿cuál es hoy la realidad en lo que tiene que ver? Eso partiendo del hecho de que el senador es miembro de la comisión. Claro, miembro de la comisión. Amigo Tineo, yo le puedo asegurar que el Senado de la República respeta a la gente. Le puedo asegurar que las 222 personas que se acogieron al espacio legal establecido constitucionalmente y por ley, para que los que aspiran a la nueva Junta Central Electoral puedan tener un acceso a eso, un mecanismo de acceso. Sí. Le aseguro que los que van a ser miembros de la Junta Central Electoral serán de esas personas que entrevistamos. Y le digo que ahí hay representación de todos los partidos y hay representación de la sociedad civil, aunque no lo hayan mandado o aunque digan que no lo mandaron, pero estaban ahí. Y puedo asegurarte que todos tienen condiciones para ser miembros de la Junta. Evidentemente, hay algunos que superan el promedio,
Y entonces, de esos que superan el promedio, habrá que escoger a los 5 titulares y los 5 suplentes de la Junta. Pero pueden estar seguros de eso. Hay una Que estamos inquietud. buscando Sí. personas integrales, que sean juiciosos, no solamente por el examen de tipo técnico que se le hizo, sino también el tipo de personalidad, la capacidad de manejo de conflictos, la misma variable política, porque hay que ser honesto. Todos estos son elementos que se toman en cuenta Esto es importante al final de la escogencia. Senador, pero hay un elemento que nosotros consideramos vital para que la gente pueda edificarse bien de lo que está aconteciendo. El proceso de escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral, hasta el momento, bueno, pues ha seguido el corredor que establece la Constitución, Sí. que es precisamente lo que ustedes han estado haciendo como los portadores de esa expresión del pueblo y de la Constitución para escoger a los miembros. Lo han entrevistado, han recibido perfectamente bien. Pero eso, previamente a eso y durante todo el proceso, ha habido un elemento de cuestionamiento permanente. Primero al Senado, porque se considera que el Senado está en manos del PLD, como si ustedes no hubiesen sido elegidos en unas elecciones libres como las que acontecieron en este año. Eso por un lado. Por otro lado, un cuestionamiento a una advertencia permanente de que los que están en la Junta Central Electoral no deben ser elegidos. O sea, no tienen la facultad, de acuerdo a la oposición básicamente, porque dicen por niveles de cuestionamiento, es otro elemento. Y el tercer elemento, que es el más delicado, digo yo, es la advertencia que recién ayer acaban de hacer, de que el presidente Danilo Medina va a ser responsable de lo que acontezca en el país si ustedes, los senadores que siguen al Partido de la Liberación Dominicana, escogen miembros de la Junta que no se corresponda con el perfil que la oposición y la denominada sociedad civil ha planteado. Y eso crearía un problema de gobernanza o gobernabilidad en el país. Enfóquense en ese proceso. Si eso está en manos del presidente Danilo, está en muy buenas manos. Si está en manos del presidente Danilo, está en muy buenas manos. Porque Danilo ha sido un presidente certero, ha sido un presidente exitoso, ha sido un presidente que los únicos que no ha reconocido los aportes que ha hecho al desarrollo del país es precisamente ese sector de la oposición. Ese sector. Y yo diría que un segmento de ese grupo político de la oposición. Entonces, si es Danilo el responsable, entonces no habrá ningún problema. Pero lo que pasa es que ellos tienen que entender que no es Danilo el responsable. Que hay una constitución que establece que eso es una responsabilidad del Senado de la República. Ahora, el Senado entiende, o los senadores y senadoras entienden, claro que esas son decisiones con alta sensibilidad política y que en consecuencia tú tienes que actuar con prudencia, con sensatez, con equilibrio, que es lo que estamos haciendo. Si es verdad que no tenemos facultad, que los miembros de la Junta actual no tienen facultad para ser miembros de nuevo para la Junta, lo que pasa es que nadie tiene facultad para violar la Constitución y decir, quitar el derecho a otro. La Constitución no le prohíbe a ellos ser nuevamente miembros de la Junta. Y si algunos se inscribieron para ser evaluados, a ellos tienen derecho a que sean evaluados y tienen derecho a que sean ponderados. Por supuesto. Independientemente de que eso no significa que todos van a estar ahí, o que algunos van a estar ahí, o que ninguno van a estar ahí. Independientemente de eso. Sí. Porque están siendo considerados porque tienen derecho a eso. ¿Quién tiene facultad para quitar el derecho que tienen ellos a aspirar? Ah, no, ellos no pueden aspirar porque lo digo yo. Pero no, eso no es así. Porque ¿cuál derecho tú tienes para juzgar a una persona si tiene o no condiciones para ser miembro de una institución como la Junta? Porque ellos no quieren reconocer la labor que hizo la Junta. Porque, oye, independientemente de lo que ocurra al final, que lo que va a ocurrir es lo mejor que le puede pasar al país, hay que reconocer la labor que hicieron los miembros de la Junta, todos los de la oposición y los que responden al partido oficial. Porque si tú me dices a mí el trabajo que se hizo, por ejemplo, en todo el registro civil, Gran trabajo. solamente con el sistema digital biométrico que formuló, que elaboró, que construyó esa Junta Central Electoral, solo eso Sí.
Es un aporte Gran aporte. súper extraordinario, incluso para la seguridad del Estado. Para la seguridad. Solo eso, el adesentamiento de los servicios de las oficialías civiles, que antes usted sabe que cobraban ese dinero y eso era para la gente que manejaba eso, y que hoy es un dinero que se invierte en los mismos requerimientos de la Junta Central Electoral y la decencia con que se maneja eso, que ingresa y los a la locales cuenta. que se han construido para esos propósitos. Sí. ¿Eh? Solo eso. Entonces, lo mismo que la cédula, porque la cédula tiene que ver también con el sistema digital biométrico. Y toda la administración de los procesos electorales, reconocidos internacionalmente, aunque a veces la mezquindad no logra alcanzar. Hubo dificultades al final, precisamente, pero tampoco fue responsabilidad total de la Junta, por el asunto de las máquinas para la votación, porque al final los técnicos, una gran parte no fue, que todavía nunca se ha explicado eso. O sea, independientemente de todo eso, a lo mejor ninguno de ellos es miembro de la nueva Junta. O Exacto. solamente algunos, porque es una evaluación que estamos haciendo. Y hay muchas variables que se toman en cuenta, no solamente la capacidad, la experiencia, el dominio del área, del tema. Senador, ¿Entiende? pero en esto... Pero le- mérito tiene Sí, Mérito claro. suficiente tiene. para estar ahí de nuevo. Claro. Le hago la pregunta, también la situación que se está viviendo en este proceso. Usted encuentra una parte de los que han seguido, que están siguiendo el proceso, que durante décadas le han pedido al país que aquí se respeten las instituciones, que aquí todo el mundo se someta a la Constitución, que aquí todo el mundo haga lo que dice la ley. Sin embargo, este proceso ha puesto en desnudo esa doble moral y doble manera de ver las cosas. Usted ha llamado la atención sobre algo importante que lo sabe la sociedad y eso le lleva tranquilidad, que ustedes están conscientes de cuál es el rol que les manda la Constitución a ustedes como senadores de la República. Y el hecho de que usted le diga a la sociedad que ustedes se someten en consecuencia a los dictados de esa Constitución y que con esa vista respetan a las personas. Lo que usted ha dicho, cada uno de los que se ha presentado como aspirante, que se cumplió con lo que ustedes pidieron, ustedes le pidieron toda la información, la documentación, se la sometieron. Lo menos que esperan es que al final que sus expedientes sean vistos, como usted ha señalado. Pero eso resulta difícil de entender. Hay gente incluso que pasa por alto ese mandato, esa potestad que tiene el Senado de la República, que eso lo da la Constitución de la República. En ese ejercicio, ¿cómo ustedes se hacen en todo esto? El ejercicio de... Sí, pero ustedes conocen una sociedad que le presenta dos caras. No, claro, imagínate. Sí. Hay un problema también de madurez, Sí, y de madurez política en particular, y de capacidad de tolerancia, que es importante en la política Eso es y muy en la importante. vida. Sí, Sí. señor. ¿Entiendes? De comprensión, de ponerse en el zapato y la bota del otro. sí, No importa que sea iletrado. sí. No importa porque no importa que Maleducado. no importa que sea maleducado. Tú lo que tienes que entender es por qué actúa de ese modo. Sí. Y siempre observarlo por dentro, Pedro. Sí. Ve a la gente, me gusta verla por dentro. Sí. Para saber por qué grita. Sí. Bueno, pero ¿por qué gritas Sí, si no hay sí. condiciones para que grites? Entonces tú tienes que buscar los elementos causales que generan esas situaciones. A ver cómo tú los enfrentas. No es peleando, porque el pleito no te va a conducir a ningún lado bueno, ni tampoco te va a sumar nada bueno. Senador, el problema de ustedes es que Es racionalizando a y ustedes le están objetivisando las atribuyendo, a situaciones. ustedes junto con el presidente de la República y con el PLD le están atribuyendo lo que ya vaticinan algunos de la oposición de un problema de que se quiebre De la gobernabilidad y de inestabilidad. O sea, ya ustedes tienen, Yo me río porque... ya ustedes tienen el señalamiento de la advertencia que hacen en un foro tan importante como es el foro del Grupo Corripio. Desde ahí, la oposición en bloque le advierte al país que podría haber inestabilidad. Y si hay algo que este pueblo preserva y quiere seguir preservando, es la paz social y la estabilidad social y política. Qué inteligentes son. Son mucho más inteligentes que el resto de la colectividad. Solamente ellos ven el desastre que se avecina. El BID acaba de decir, Exacto. el representante del BID de República Dominicana, el Banco Interamericano de Desarrollo, que este es un país privilegiado Privilegiado. por los niveles de crecimiento de la economía
en los últimos años y por las proyecciones que se vislumbran. Y por la sanidad que exhibe. Y por la sanidad que exhibe en el términos lider- económicos. y por el liderazgo del, Claro. Entonces a eso le agregó el liderazgo. Un liderazgo político definido, firme. No solamente el Eso- presidente, eso sino es un también el problema, partido. eso es Miren, un problema. ese señor dijo que no solamente el presidente de la República es una garantía de que ese estado económico y social se mantenga, sino también el partido. Ay, ay, ay. Dijo así. Son tan inteligentes que no se dan cuenta que el Banco Interamericano de Desarrollo le está diciendo al país, tienen 2.000 millones de dólares para estos 4 años, para que ustedes lo inviertan. Por la en estabilidad, agricultura, precisamente. en política social. Por la y certidumbre. van a invertir 2.000 millones de dólares aquí porque aquí todo está mal y como está mal, es que está bien. No es que esté todo resuelto, por supuesto, pero vamos en el camino correcto. En 10, 15 o 20 años, el salto cualitativo en términos de desarrollo que tendrá este país va a ser sorprendente. Y eso se observa, si usted es objetivo, lo observa. Pero la CEPAL, ¿qué dice? Pero además, ¿por qué este es el país de mayor inversor extranjera? El más atractivo para que vengan a invertir en República Dominicana, el más grande de América Latina. ¿Y por qué? Porque no. ¿Y por qué aquí están viniendo casi 6 millones de turistas? Porque aquí hay un riesgo, como hay algunos líderes políticos que son amigos de nosotros que tienen 50 años diciendo que la revolución es inminente Sí. y que el desastre es inminente. Eso es la cabeza de ellos que tienen un problema. Algunos están totados ya. Sí. Se quedaron en la Se década quedaron- del 60, se en la década quedaron del 70, se y quedaron no hay atrás. forma de que superen esos criterios de cómo visualizar, de cómo analizar la situación. Esos 6 millones de coyuntural. turistas es lo mismo que recibe Brasil y Argentina. Sí, señor, increíble. La misma Sí. cantidad. Esas dos potencias. Porque esos sí son grandes. Que le pregunten a los agricultores de este país dónde que está la crisis que ellos vislumbran, con carreteras asfaltadas, con calles asfaltadas, con escuelas, con tandas extendidas, con centros médicos, con deporte, con Alimentos. medicamentos, alimentos para sus niños, escuelas, Oigan alumnos. esto, hoy el plátano dime, cibaeño el plan amaneció a social. 6 pesos y el Fiat a 5 Sí, pero senador. en los supermercados. Sí. Y la libre yuca a 9 pesos. Eso es lo que Sí, está senador, pasando. pero en este mientras el país. hacha va y viene, yo quiero decir también que hay situaciones, porque, por ejemplo, tenemos alza en el precio del pasaje. Eso sí. Entonces él quiere entrar a una zona interesante. Tenemos un problema de una mayor redistribución. Nosotros hemos dicho desde aquí, y se lo hemos dicho a la gente, nosotros hablamos con los hechos. El Estado ha hecho un gran esfuerzo en redistribuir lo poco que recibe, con una presión fiscal tan mínima, muy por debajo de la media latinoamericana. Y ahí está, lo acaba de reconocer el propio BID cuando habla del gasto social de la República Dominicana y lo pondera perfectamente bien. Ahora, senador, tenemos problemas de salario muy bajos, poco competitivos, y al mismo tiempo tenemos ahora una situación de coyuntura gravosa sobre la población, que se alza en los pasajes. ¿Cómo usted ve esos dos aspectos? Mira, que son tan primero importantes lo para del la familia? pasaje es que el subsidio que daba el gobierno a través del combustible, eso no surtió su efecto. Porque la verdad es que eso no llegó a la mayoría que tenía que llegar. Que tal vez hay que cambiar el modelo, como en otros países, que el subsidio se le da a los estudiantes, con unos tickets especiales. Exacto. Se le da a las personas mayores de edad, también con unos tickets especiales. Igual que en Estados Unidos. Y es una forma de subsidiar al que lo necesita. Al que lo necesita. No a todo el mundo. Pero cuando tú le das un subsidio en combustible, tú estás subsidiando a la población entera. Exacto. Pero cuando tú haces ese subsidio focalizado, y sería un bono de transporte, por ejemplo. Pero eso me imagino que las autoridades que manejan la política social del gobierno, que es la mejor de América Latina, ¿Cómo es? la mejor política admirada. social de América Latina es la dominicana. La mejor estructurada, la de mayor eficiencia, y la que vienen aquí a observar, a conocer y a analizar para copiar lo que se pueda copiar. Incluyendo los que ajustándolo a cada iniciaron país. eso, que fueron México y Colombia, vienen aquí a ver los Pero se avanzado. justifica esa alza del pasaje. Bueno, el problema es que el mercado, hay una competencia, pero aquí hay en cierto modo un monopolio del sector privado que maneja el transporte público. Sí. Aunque está la ONSA,
La Pero OSA no da mantiene sus abasto, precios, pero sí, no tiene no da abasto. capacidad suficiente para responder a la demanda. Pero por ahí anda la cosa. Yo te aseguro que en los próximos días o semanas eso se va a ajustar. Ahora, en la otra parte de la pregunta... De los salarios en el país. Mira, la verdad es que aquí ha habido una distorsión muy grande de los salarios, no de ahora, hace tiempo. Hace tiempo, sí. Nosotros aprobamos una ley para más o menos regularizar el tema del salario y que cada quien tenga un salario asignado y no cada uno no quiera subirse los salarios como le dé la gana, ¿verdad? No, claro que no, así es. Y entonces se han ido aumentando salarios parcialmente. Se le aumenta a los médicos, se le aumenta a las enfermeras, se le aumenta a los agrónomos, se le aumenta a una parte de la policía, se le aumentó a los maestros. Sí, a los maestros. ¿Verdad? Sí. O sea, no es que no ha habido aumento de salario, es que no ha sido total, no ha sido generalizado. Exacto, eso es cierto. Pero ha habido sectores importantes que han recibido sus aumentos correspondientes. Es cierto. Ahora, aquí, por ejemplo, hay un problema grave. ¿Por qué tiene que haber un salario mínimo del sector privado y un salario mínimo del sector público? ¿Por qué? Porque el que trabaja en el sector público y el sector privado vive en el mismo mercado. Exactamente. Si en el sector privado tú necesitas 7,000 pesos, ¿por qué en el sector público tú lo que necesitas son 5? Eso claro. O sea, ese es el primer problema. Es el primer problema. Con un salario mínimo para todos. Para un mismo mercado. Son 7, son 8, son 10 millones, 10,000 pesos mensuales. Pues 10,000 pesos mensuales. Salario mínimo. Que yo creo que hay que hacer eso. Y te aseguro que el presidente está dándole vuelta, porque lo que pasa es que a veces él quisiera hacer las cosas, pero no tiene los recursos disponibles. Como tú decías, Mozart, un 14% del Producto Interno Bruto, hay que ser mago. Hay que ser mago. Para hacer lo que hace el presidente. Como dijo el expresidente de Uruguay. Hay que ser mago. Para administrar y manejar esos chelitos con juicio. Con juicio, así es. No sin juicio, no, con juicio, como dice un nieto mío. Cuando ve a uno, lo que tiene es 1 año, 2 años, perdón. Y cuando ve a uno medio raro, ese no tiene juicio. Adiós. ¿Y qué muchacho es ese? Adelantado. Sí. Sí. Entonces, hay gente que cree que tiene juicio y no tiene juicio. Porque es que pero el Estado hay que manejarlo con mucho criterio, con mucho sentido de responsabilidad, con mucha integridad, con mucho respeto. Pero la gente, hay alguna gente de la oposición que se cree que todo es un relajo, o que es una empresa privada que tú la puedes manejar como que tú quieras. Y no es así. Pero el salario, yo creo, Moza, que sí, yo estoy de acuerdo con que hay que hacer un aumento, sobre todo a los sectores que aún, el salario mínimo. El mínimo, hay que ir sobre el mínimo. En el sector público, particularmente en el sector público, algunos segmentos, porque no todos, vuelvo y digo, porque los maestros son del sector público. Claro. Y los médicos que se le aumentó también son del sector público, pero, aunque se le va a aumentar ahora. Pero hay una parte que son a veces los más pobres, los que más necesitan. Que necesitan un reajuste. Te aseguro que el presidente, con la alta sensibilidad que tiene, va a buscar la manera de que esa gente también... Ahí se va a favorecer la policía, la Fuerza Armada, también, además de los servidores públicos. La policía y la Fuerza Armada también se va a aumentar. Y eso de alguna manera va a ir también sobre el sector privado, porque en el Comité Nacional de Salarios se maneja eso. Pero debería ser un salario. En la República Dominicana hay que tomar en cuenta también que nosotros tenemos una realidad que no se da ya en la mayoría de los países de la región, y es que los trabajadores, por ejemplo, han logrado organizarse. Usted tiene, por ejemplo, trabajadores portuarios, usted tiene trabajadores agrícolas, organizados como sector. En República Dominicana son múltiples y no están asociados por sectores. Eso crea una dificultad y es lo que explica que en la República Dominicana existan distintos salarios, que eso también en su momento, y parece que no está en el debate, pero pienso, mirándolo así, por la falta de organización interna de los trabajadores y sus organizaciones, que eso sería un tema que haría más difícil cualquier solución, porque no están expresados por sus sectores de la economía, sino sencillamente por situaciones particulares. Mira, Chileno, lamentablemente, yo tengo un libro que me lo publicó Siglo XXI y lo auspició la UNAM de México, la Universidad Autónoma de México, sobre el movimiento obrero latinoamericano, y a mí me tocó escribir el movimiento obrero dominicano.
100 años justos, de 1873 a 1973. El movimiento sindical del siglo XX, Sí. sobre todo en el periodo del 40 en adelante, Sí. aquí se registraron las mayores huelgas en 45, 46, en la romana, Sí. ¿verdad? Mucho Mauricio Báez. Sí, inauguramos sí, sí, nosotros. sí, Sí. Aquí había un movimiento sindical muy fuerte. Fuerte. A veces yo creo que se sobresaturó de sindicatos el país. Pero en América Latina, en el mundo entero, la tendencia es a que los sindicatos no sean tan fuertes como antes. Ni la FLSHIO de Estados Unidos es tan fuerte como lo era Como lo era en la década del 60, del 70. Sí. Los sindicatos, en cierto modo, han sido sustituidos poco a poco por las cooperativas y por expresiones organizadas de la sociedad civil que realizan un trabajo parecido a lo que es un sindicato. No igual, porque el sindicato siempre mantuvo una posición más firme y más radical y más defensora de sus intereses de clase. No así las cooperativas ni esas expresiones organizadas de la sociedad civil. Exacto. Y además, muchos de esos sindicatos se han vuelto empresas. Exactamente. Entonces son Sí, empresarios realmente que tienen trabajadores o tienen obreros. El último que tuvimos fue que le hacen creer que son en el socios. transporte fue una Chocín, lo último. Le hacen creer que son socios, pero son, No, el gran empleados de un empresario o Así de es. una empresa determinada Sí. que maneja una corporación de transporte, por ejemplo, ¿verdad? Pero no es lo mismo que un sindicato, porque usted no va a comparar a Mojica De una Chocín. de una Chocín en el puerto de aquí, de Santo Domingo, el puerto de Jaina, con la firmeza, o usted no va a comparar a Semillita de la Romana, Sí. o a No. José Justino del Orbe, O José que era Justino. sindicato, No, o no, Justino de no. Peña Valdés. No. Pero tú ¿verdad? estás loco. Eso eran No. sindicalistas Eso era de sindicato. conciencia. Así mismo. A ver. O Así este mismo. muchacho de Monteplata, que creo que todavía está vivo, que era de la... Y él está, lo único que tiene, tuvo un problema, un derrame, pero derrame. todavía ¿Cómo conserva. se llama él? Sí, No le pregunte Santo, nombre. Santo. Santos, sí. Santos, que era un No, brillante, líder es verdad, sindicalista. es muy verdad. responsables. Sí. Eso eran sindicalistas de verdad. Sí. Exacto. Ahora no va a decir a uno ahora que yo soy sindicalista con lo que soy un empresario. Sí. Que lo que estoy Sí, es... pero quedan reminiscencias de esa, porque Hay algunos, Pepe tal vez. Abreu, Pepe, sí. Pepe es una No, pero expresión. Pepe, Es una Pepe de esa expresión. generación. De esa esa generación. generación. Y también, no solamente Pepe, también No, y está- también el de el de la clase. el de la clase. ¿cómo se llama? Clase, El de la clase. Gabriel del Río. Gabriel Gabriel del Río, esos Río. muchachos son son, de esa Gabriel, que época. somos amigos hace Sí. como Sí, 50 años. exactamente. ellos son de aquella Pepe también. generación. Pero ahí, es lo que resta, es lo que senador, queda. ahí es que entra, que uno se pone a pensar cómo se te disfrutan las soluciones con ese cuadro muy especial dominicano. Sí, y ya a partir del viernes, un buen fin de semana, ¿verdad? Agradecer gracias. que haya venido porque sabemos que tiene una agenda Sí, muy un poquito Sí, sí, complicada. sí.